Continuamos con nuestra conversación con el ingeniero César Fernández. Ya hemos entendido la visión del presidente Leonel Fernández con RD 2044 y para ir finalizando con este tema y entrar en asuntos ya de política vernácula, que muchas veces las personas viendo a un dirigente político se preguntan, pero no va a hablar de política, y claro que sí, pacientes en un momentito. Nos gustaría saber sobre un proyecto, una obra magna que nos estuviste comentando en El Sol de los Sábados, y unido a esta, también que nos comentes cuántas obras en sentido general contempla RD 2044 y si hubiese algún tipo de calendario para la ejecución de estas. Muy bien, Ernesto. La primera pregunta, que es la obra, una de las obras cumbres que hemos pensado, hemos diseñado y estamos trabajando en el proyecto de preinversión de la misma, es una marginal del Malecón desde Manresa hasta la Avenida España. Esta marginal es una obra integral que incluye un rompeolas en la parte sur, es decir, en la parte más profunda del mar, y hay que señalar que nuestro mar tiene 4,5 metros de profundidad, casi 1 kilómetro, es decir, que no es muy profundo, porque la gente a veces piensa que construir en el mar es muy caro y no es así. Y esta obra, al construir ese rompeolas y construir esa obra vial, la misma regeneración del mar produciría espacios inmobiliarios nuevos que podrían ser oportunidades de negocio para una posible alianza público-privada. Lo que quiero decir con esto es que este proyecto que estamos concibiendo, que estamos estudiando y que estamos llevando a universidades como Oxford, la escuela SAID de negocios, a la escuela Kennedy Business School de Harvard, para que nos ayuden a... Que esas mismas escuelas pudieran atraer inversionistas. Pudieran atraer inversionistas, que a la República Dominicana no le cueste un centavo. Hacer una obra de esa magnitud que mejoraría no solamente el tránsito, generaría montones de oportunidades de negocio, traería nuevos hoteles. Es decir, es una obra impresionante que cuando esté lista me comprometo con ustedes a que el primer programa que voy a venir a mostrarles aquí. Muchas gracias. Mira, Ernesto insiste en la visión del expresidente Fernández con RD 44. Pero ahora surge también otra pregunta de cara a la lucha política y en tu condición de miembro del Comité Central que se desata en el Partido de la Liberación Dominicana. Hay otros, hasta ahora, el escenario que se ve hasta ahora es que el candidato a vencer es el expresidente Fernández. Pero la mayoría de los precandidatos, que en este caso el doctor Reinaldo Pared, tanto como el doctor Amarante Baret, que ya han formalizado sus aspiraciones, apelan a cohesionar el danilismo, que hoy es una mayoría dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, en este caso, si el doctor Reinaldo Pared fuese candidato, ¿qué pasa con RD 44? Mira, yo conozco bastante bien al doctor Reinaldo Pared. Es un hombre de visión. O el arquitecto Andrés Navarro cuando se decida aspirar. El doctor Reinaldo Pared es un hombre de visión, es un peledeísta carta cabal y es un hombre institucional. Andrés también, Andrés es un arquitecto de primera línea, así lo demostró cuando fue funcionario del ayuntamiento, es un gran amigo. Con compañeros como esos, el compañero Amarante Baret también, el compañero Domínguez Brito, cualquiera de los compañeros del PLD que sea candidato, no solamente va a tener a RD 44, va a tener a todo el equipo detrás de ellos para que esto sea una realidad, porque RD 2044 no es un proyecto de Leonel Fernández ni de Funglode, ni nuestro, es un proyecto de cada provincia, es el sueño hecho realidad de Puerto Plata, de La Romana. O sea, lo pudieran tomar dentro de sus mismas propuestas a presentar su programa de gobierno. En el 9 de febrero de 2016, el presidente Fernández puso al servicio de la ciudadanía dominicana y del mundo RD 2044. Está en una página web libre, donde puedes descargar toda la información y donde te contactas con nosotros en Funglode y te asesoramos, te ayudamos y compartimos todos los proyectos. César, disculpe Ernesto, ahí mismo, da la impresión con la lucha política o con la lucha que se ha desatado en el Congreso Nacional en torno al tema de las primarias, de que el expresidente Fernández tiene cierta reserva o temor frente a las primarias abiertas dentro del PLD, y todo el mundo dice, bueno, pero si se encamina a fidelizar casi 2 millones de personas que pertenecen a su equipo de su sector externo,
¿cómo no o qué miedo tendría en que se aprueben las primarias abiertas, que la apruebe el Congreso Nacional dentro de lo que se contempla en la ley de partidos? Si revisamos los 3 artículos que el presidente Fernández en el Observatorio Político Dominicano, en su columna del Listín Diario, le ha dedicado a las primarias abiertas, vamos a encontrar, y lo sumamos a las múltiples declaraciones en la prensa televisiva y escrita que él ha dado, que en ningún momento él se ha referido que se opone a que sean abiertas o sean cerradas. Nunca lo ha hecho. Él se opone a que haya, que creemos como políticos y como partido de gobierno impulsemos una ley que sea inconstitucional. Ahí está su debate, ahí está su lucha. Su lucha está para que respetemos. O sea, la constitucionalidad no es un pretexto. No. Como bien señalas, vamos a tener ahora 2 millones de firmas de gente que dice que sí, yo quiero que Leonel vuelva en el 20. De esos 2 millones de firmas, el 40% son gente que no son del PLD. Además, 3 veces es presidente, líder regional, hemisférico. Yo te diría que un líder global es Leonel Fernández. Ahora, el jueves cuidado, salimos. Ahorita ponen en la ley que hasta los inmigrantes. Pues. Ahora vamos a salir a México, él va como presidente de la misión de la OEA a ser observador, jefe de la misión de observadores en las elecciones de México, unas elecciones complicadísimas e interesantísimas. Leonel Fernández no necesita, lo conoce todo el mundo, tiene las cualidades para que todo el mundo quiera votar por él. Ahora, no podemos nosotros, porque nos beneficia a nosotros, hacerlo en el marco de la inconstitucionalidad. De eso se trata todo. César, ¿crees que se llegará a algún tipo de consenso en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la República, para que sea posible aprobar la ley de partidos dentro de la constitucionalidad que exige el presidente Leonel Fernández? Mira, yo apuesto a eso, y el presidente Fernández apuesta sobremanera a esto. Basta que el día que el señor presidente de la República envíe la carta al Congreso, apenas a pocas horas de llegar la carta, el presidente de manera pública da una respuesta audiovisual donde saluda y ve con beneplácito que llegue esa carta donde el mismo presidente de la República dice: las primarias abiertas definitivamente han muerto. No hay posibilidad de que sean abiertas. No, pero él no dijo que habían muerto. Bueno, eso dice la carta. Podemos buscar la carta, Julio. Y si tú lees diferente el español que yo, bueno, ya es otra cosa. Pero el presidente de la República dice que murieron. Dice que no existe la mayoría dice para aprobar. Dice que no hay posibilidad. El presidente Medina claudicó inclusive la opción dice, de primarias abiertas. Él manda la carta. Él no claudicó. Él no renunció. Dijo que está de eso estamos claros. Él dijo que aunque hay una mayoría en el Congreso que se decanta por las primarias abiertas, como es una ley orgánica, no reúne las 2/3 partes para poder aprobar la ley. Y solicita, claro que sí, su un texto, consenso. dice, solicita que busquemos otras alternativas. Claro. Cuando dice otras alternativas, obviamente, para el que entiende castellano, de aquellos que nos colonizaron, es que las abiertas no pueden ir. Entonces, dentro y tratando ya otro tema vinculado a lo político, la Junta Central Electoral emitió un reglamento, una resolución en donde prohíbe la campaña electoral a destiempo. El presidente Leonel Fernández, en respuesta, sindicó unos artículos de la Constitución y de las leyes de nuestro país en donde indica que ciertamente vulnera derechos fundamentales la resolución de la Junta Central Electoral. Hasta ahora la Junta no ha dado otra respuesta y el plazo de 5 días se venció hoy. ¿Cuál es la posición del sector del presidente Leonel Fernández en este respecto, debido a que hasta ahora suponemos que se mantiene en pie la resolución de la Junta? Y agregándole a esa pregunta, ¿se interpretan que esa resolución fue para afectar directamente el proyecto político Leonel Fernández 2020? Bueno, mira, lo primero es que es extraño la forma que la Junta emite un documento que no está amparado en ninguna ley y que no está amparado y que ni siquiera hacen un reglamento para hacerlo. Porque la Junta ni siquiera tiene la capacidad ahora mismo de fiscalizar dónde están las vallas y quiénes tienen las vallas. De hecho, hay una valla frente a la Junta de un compañero del PLD anunciando sus aspiraciones. Y ahí está la valla. Pasó el plazo. ¿Cuál es esa? Es un compañero. No, pero ¿de quién para el saber? No, pasen por ahí. Un compañero de los que han salido, de los 4 que han salido. O sea, una valla gigantesca en la 27 de febrero. Es una valla. Entonces la Junta no tiene la capacidad, ni siquiera el reglamento, ni el formato de cómo hacer valer eso. Y resulta extraño porque los compañeros empezaron a salir, el compañero Domínguez Brito, hace ya más de un mes. Renunció a Medio Luego Ambiente. el compañero Amarante Baret
sale y ambos salieron con su estrategia muy bien hecha de campaña, con su publicidad, inaugurando sus locales de campaña, enviando su agenda semanal, compañero Reinaldo Pared también, y envían su agenda semanal y están trabajando. Y cuando salen, un candidato presidencial, un secretario general del PLD, un compañero como Carlos Amarante, que tiene un liderazgo político histórico dentro del PLD, cuando salen se adhieren compañeros. Y si tú quieres, hay 5, 6, 7, 20, 25 carros, eso es una caravana. Y ellos tienen 4 o 5 semanas en eso. Solamente, y resulta perspicaz que cuando sale el doctor Leonel Fernández, que es como un imán de la gente, hay mucha gente, entonces la Junta tira ese documento. Yo no le digo resolución, es un documento que hace, amparado en nada, y que el presidente Fernández de manera correcta y de manera contundente le contesta a ese organismo electoral que tiene tanta responsabilidad de cara al 2020. Con su permiso, vamos a una pausa comercial para luego continuar con esta conversación tan interesante. Bueno, continuamos con esta interesante conversación con el ingeniero César Fernández, director ejecutivo del proyecto RD44 y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Y con él estamos analizando el panorama político que está muy caliente en estos momentos. Hay una pregunta que en términos cualitativos uno se hace, y es: ¿qué pudiese o cómo pudiese el proyecto, cómo pudiese Leonel Fernández presentarse como un cambio cuando ya ha gobernado durante 12 años nuestro país? O sea, aparte de estos elementos novedosos que ciertamente lo tiene el proyecto de RD44, él como producto político que la sociedad lo pueda percibir como un cambio. Excelente pregunta, Julio. Lo primero es que en política, cuando tú eres nuevo, te presentas y ofreces cosas que no has hecho. Y ahí el escenario electoral te da la duda de que tú dices, bueno, yo no lo conozco en temas de corrupción, no lo conozco en temas de ejecución, le puedo dar una oportunidad si me convence con su discurso y con sus propuestas. Ese es el político nuevo. En el caso del político ya experimentado, como es el doctor Leonel Fernández, tú dices, bueno, ¿qué hizo él cuando estuvo? Y que él me presenta ahora. Cuando el presidente Leonel Fernández estuvo, primero, económicamente, mantuvo el país estable, creciendo. 2004, Producto Interno Bruto de 18.000 millones de dólares. 2012, cuando sale, 65.000 millones de dólares. 3 veces en 8 años aumentó el Producto Interno Bruto. El desarrollo de infraestructura, impresionante, no tengo que decírtelo. 2 líneas del metro dejó funcionando, donde parecía inverosímil que se pudiera hacer en República Dominicana. El metro nuestro es modelo del metro de Panamá, entre otras ciudades importantes del mundo. O sea, se va a basar en los logros, en lo que ya se ha alcanzado. Ahí voy. Los logros te permiten presentarte, te permite ponerte en un podio. Ahora, él no puede hablar en un podio del metro. Él tiene que hablar de cosas como el tren de RD44. Tiene que hablar de obras como el túnel subacuático. Obras nuevas. Y cuando él habla de esas obras nuevas, la gente le va a creer, porque ya hizo cosas que no se creían que se podían hacer. O sea, su pasado le permite presentarse al futuro. Ahora bien, es una renovación constante y permanente, que en el momento que él, cuando decida lanzar su candidatura, la va a presentar al país. Ahora, si vemos RD44, que es parte de las propuestas del doctor Leonel Fernández, verás que es el único político que se ha sentado a pensar en el futuro. Con todo el respeto de los compañeros que están aspirando a la presidencia, ninguno tiene un proyecto en materia de infraestructura y en otras áreas que ya iremos conociendo, en seguridad, en salud, en turismo, en energía, como el presidente Fernández ha trabajado. El que se ha hecho público hasta ahora es porque es el que más abarca.
dentro de RD44 están todos. El doctor Reinaldo Pared había presentado también un programa de gobierno cuando aspiró en el 2016. Yo recuerdo el programa del compañero Reinaldo, muy bueno, pero no era tan amplio como son los que va a presentar el doctor Fernández. Brevemente, porque el tiempo es un tirano cruel, 30 segundos. Que no acepta apelaciones. Tienen numeritos ya dentro de la campaña del presidente Leonel Fernández, que no está en campaña, pero los esfuerzos que están haciendo ustedes para que él sea el nuevo candidato del PLD. No ha anunciado que esté en campaña. ¿Tienen números que puedan compartir ustedes con el público de Tiempo de Orientación de cómo va el presidente Fernández? A lo interno del PLD no hay competencia. Quizás por eso no quieren que sea lo interno, ¿no? No, nosotros no tenemos problema que sea donde sea. Muchas gracias. Al interno del PLD. Qué difícil esa pregunta que tú le hiciste. No, fue una pregunta compleja que requirió de mucho tiempo para responder. Le agradecemos al ingeniero César Fernández haber compartido con nosotros este espacio y sobre todo a ustedes por haberse mantenido en sintonía con nosotros. Les dejamos con un documental preparado por el equipo de Tiempo de Orientación sobre el día de hoy, que es sumamente interesante. Gracias de nuevo, que Dios les bendiga. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el 26 de junio Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las víctimas de la tortura, con vista a la erradicación total de la tortura y a la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que entró en vigor el 26 de junio de 1987. El término tortura es todo el acto por el cual de manera intencional se le produce dolor a otra persona o sufrimiento grave, ya sea físico o mental, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarles por un acto que hayan cometido o se sospeche que hayan cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas a instigación suya o su consentimiento o aquiescencia. No se considera tortura los dolores o sufrimientos que sean consecuencias únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a estas. Con la tortura se trata de destruir la personalidad de la víctima, despreciando la dignidad intrínseca de todo ser humano. Las Naciones Unidas han condenado desde sus comienzos su práctica por ser uno de los actos más aborrecibles que los seres humanos cometen contra sus semejantes. La tortura se considera un crimen en el derecho internacional. Está absolutamente prohibida en todos los instrumentos internacionales y no puede justificarse en ninguna circunstancia. Esta prohibición forma parte del derecho internacional consuetudinario, lo que significa que es vinculante a todos los miembros de la comunidad internacional, aun si un Estado no ha ratificado los tratados internacionales en los que se prohíbe explícitamente. Su práctica sistemática y generalizada constituye un crimen contra la humanidad.